Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión comienzo con Hebreos capítulo 11.
En este capítulo vamos a hallar una serie de ejemplos del Antiguo Testamento de aquellos ancianos, aquellos patriarcas que fueron fieles a situaciones difíciles, y estos ejemplos tienen el propósito de animar a los lectores a los cuales le va dirigida la carta, que era a los hebreos, y no solamente a ellos, sino también a los creyentes de todas las épocas, para que podamos permanecer fieles sin importar cuáles sean las circunstancias físicas que pudieran traernos, bien sean tribulación, bien sean crisis, bien sean amenazas, como le sucedió a ellos. En el siglo III después de Cristo, Celso, el filósofo pagano, mantuvo un animado debate con Orígenes, el erudito cristiano. El filósofo pagano trató de demostrar que el cristianismo no era verdadero. Decía que el cristianismo le servía solamente a los supersticiosos y a los ingenuos, naturalmente. Si algo de sustancia tenía la fe cristiana, sostenía Celso, es seguro que hubiera atraído a una mayor cantidad de seguidores. Él era uno de los tantos eruditos a los cuales les ofendían las creencias cristianas, es decir, a este hombre que era Celso. Una de las características que en particular ofendía a la gente de antaño era el requerimiento cristiano en el sentido de tener fe en realidades que nadie podía ver o podía experimentar. Esto le hacía animarse para así desarrollar cosas en contra de los cristianos. Los griegos educadores requerían de que sus estudiantes que escudriñaran todas las cosas, haciendo uso de la razón, simplemente intelectualmente. Pero sin embargo la fe podía fácilmente convertirse en un refugio para el ingenuo, decían, que no se atrevía a afrontar la realidad. Es decir, ellos todas las cosas las razonaban y todo era intelectualmente. Así el cristianismo llamaba a la fe en sus seguidores, pero los paganos desdeñaban esta dependencia de la fe, es decir, no la querían. El antiguo argumento pagano parece en los días de hoy moderno. Para muchas personas, la Iglesia incluye gente que creen en un relato y en un Dios que está demasiado apartado del mundo. Así es como lo ve mucha gente del mundo, que muchas veces no han entrado, no han estado reunidos con aquellos que creemos que Dios es el creador, que Dios no solamente ha creado todas las cosas, sino que también se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Por tanto, vemos que para ello está Dios demasiado apartado del mundo, de la realidad de ellos. Los avances científicos han hecho que Dios parezca cada vez más lejano del mundo. El secularismo de hoy día ha concluido que la realidad consiste en nuestras cosas, en nuestra tierra y en todos los elementos materiales que nos dan un sentido de seguridad, siempre, claro está, físicamente y materialmente. En efecto, le llamamos caja de seguridad a la caja en la que guardamos bajo llave nuestro dinero y también nuestros valores. Es probable que la pereza de los lectores originales de Hebreos fuera el resultado de una convicción en la cual el sentido de que la fe era imposible, porque ellos no podían ver ni tocar la realidad de ella. La frustración surgió cuando las promesas no fueron cumplidas de inmediato. Ahí algunos puede que se echaran atrás. Algunos, como nos dice más adelante Hebreos en los siguientes capítulos, y está recomendando ahí el escritor, que no dejaran de congregarse como algunos tenían por costumbre. Tal vez el hecho de que el cristianismo había resultado ser un largo peregrinaje o carrera de larga distancia había inquietado las convicciones de ellos, y lo habían dejado con el sentido de que la fe no le había producido absolutamente ninguna seguridad. Pero vamos a estar viendo, como he dicho al principio, lo que es realmente la fe bíblica, y no solamente la fe bíblica, sino también la fe de ciertas personas que hay, que son apóstatas, personas que no quieren saber nada de Dios, pero que tienen fe en cosas materiales, en cosas que ellos, y vemos que eso lo están ejerciendo ellos en el día de hoy. Por ejemplo, vemos la persecución en este libro de Hebreos, y podremos ver la persecución y los encarcelamientos que hay en el capítulo 10, versículo 32 al 34.
Lo habían dejado al punto de apostatar y de retroceder. Es decir, algunos ya debían de ser maestros y todavía se le tenía que dar la leche espiritual, como nos dice Hebreos 10:39. Al igual que Saúl, parecían estar a punto de vender su primogenitura por un plato de lentejas de lo que ellos consideraban la realidad, como dice Hebreos 12:16 al 17. La única realidad tangible para ellos era la realidad que podían ver y tocar. La realidad, sin embargo, de la fe se habían convertido en algo que no pasaba de ser un espejismo. Las respuestas para su ánimo, en retroceso según Hebreos 11, es la fe. Este gran capítulo puede parecer fuera de lugar en Hebreos, especialmente cuando consideramos que el idioma que nos está hablando en el capítulo 5, versículo 1 al 10 y el 39, se refiere por ejemplo al tabernáculo y al sumo sacerdote. No está fuera de lugar, porque el autor le ha dicho reiteradamente a sus cansados lectores que ellos necesitan sobre todo fe. Se le ha recordado que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento había emprendido bastante bien su peregrinaje. Lo empezaron bien, pero no obstante ellos no heredaron las promesas de Dios. No alcanzaron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no iban acompañadas de fe. La palabra que ellos oyeron, como dice el capítulo 4 y versículo 2. Por tanto, los israelitas no entraron en la tierra de provisión por la cual Dios le había prometido, pero fue su incredulidad, su rebeldía, lo que hizo que no entrara. Solamente los que creen entran en el reposo de Dios, como nos dice Hebreos 4:3. Ahora ya hecha esta introducción, voy a empezar con Hebreos 11:1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia, que aunque fue escrita por hombres, esto todos lo sabemos, sin embargo, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios, es decir, que la escribieron los hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. De manera que la Biblia es un conjunto de 66 libros que nos narra y nos habla de las cosas que suceden en aquel tiempo y que vemos que en el día de hoy son muy actuales. Por tanto, la Biblia no es un libro de definiciones, sino de afirmaciones. Por eso te he dicho aquí, en Hebreos 11:1, y está afirmando que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por tanto, no son definiciones, sino que son afirmaciones. También hallamos aquí en Hebreos 11, vemos que no es una definición teológica de la fe, sino un cuadro de manifestaciones prácticas de ella. Es decir, la fe no se puede comprar intelectualmente. Esto lo sabemos, una persona por mucho que lea, si no lo hace de corazón, si no cree que verdaderamente la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, si no cree en el Hijo de Dios, si no cree todo lo que dice la palabra, pues vana es su fe. Por tanto, vemos que esta es la palabra que se usa 24 veces en este capítulo, la palabra fe. La idea primaria del Antiguo Testamento de esta palabra fe es fidelidad. Se expresaba así, o confiabilidad. Esto es lo opuesto a la apostasía. Por tanto, la fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios y también a sus promesas. Debemos confiar en su confiabilidad y no tanto en la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos en nuestras promesas. El hombre y la mujer no somos fieles, podemos decir algo, bueno, si nos conviene, si nos va bien, lo cumplimos, pero cuántas y cuántas veces fallamos en aquello que prometemos y no hacemos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Dios no es hijo de hombre para mentir, y Dios lo que promete, lo cumple. Y estamos viendo que a lo largo de los siglos todo lo que Dios ha prometido, muchos siglos antes, se han ido cumpliendo hasta el día de hoy. Y seguirán así cumpliéndose porque fiel es el que lo promete. Ahora bien, ¿cuál es el significado de creer? Puede que la palabra fe sea una de las más veces mal usadas en nuestro vocabulario. Se usa para describir muchas experiencias y cada una de ellas diferentes. Ciertas personas dicen tener fe y lo hacen con toda seguridad. Tienen que creer, sin decirnos cuál es el objeto de la fe.
Simplemente dice que tienen fe, pero no están definiendo realmente el objeto de su fe. A ver, simplemente están diciendo que uno debe tener fe en la fe. Después de un examen más minucioso, la fe resulta ser nada más que un pensamiento positivo, si lo analizamos así de esa manera. Para otros la fe es un sentimiento subjetivo. La fortaleza de la fe de una persona se puede medir fácilmente mediante la profundidad de las expresiones emocionales. En consecuencia, la fe está ausente si no hay una experiencia real. Por eso, puede una persona, por ejemplo, estudiar teología y la estudia como un libro de medicina y nada más. Y se está hablando de la palabra de Dios y sabe la palabra de Dios, pero es una persona que no siente, simplemente sabe y nada más. Sin embargo, la fe real de la que nos habla la palabra de Dios es muy distinta, porque es una experiencia real, como te he dicho antes. Otras personas reducen la fe a tener la opinión correcta acerca de ciertos temas. Así, la fe se mide fácilmente por la respuesta de las personas a un conjunto de preguntas sobre ciertos problemas, y podemos ver ahí qué clase de fe tiene cada persona. El autor de Hebreos es el único en el Nuevo Testamento que define, que habla más largamente y más extendidamente sobre la palabra fe, a una comunidad precisamente que tenían problemas y precisamente por la fe. Es por eso que Dios le manda esta palabra de ánimo. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como he dicho anteriormente en Hebreos 11:1. Esta definición aparece al comienzo de este capítulo 11, donde él trata de inspirar a sus lectores recitándole los nombres de personajes que fueron fieles de generaciones pasadas. El autor usa dos expresiones paralelas en el versículo. Una para describir la fe, como nos dice, es una certeza, pero también la otra definición es una convicción. Por tanto, vemos que certeza y también convicción. Esta palabra en el griego supone y está literalmente, se escribe o se dice está bajo, apoyo. La palabra griega es hupo, es decir, bajo, insten, que es estar de pie. De ahí la palabra certeza se traduce así en Hebreos 11:1. Puede que aquí donde un título como dando una garantía o una realidad. Este término griego para seguridad, upostasi, significa básicamente colocar debajo de o pararse debajo de, dando así la base subyacente o fundación de algo. Por lo tanto, tenía una amplia variedad de significado en el mundo antiguo estas palabras, y era especialmente común en los escritores, los filósofos griegos, para denotar la clara manifestación de algo. Significaba lo que era real, lo que era verdadero, contra lo que no se había realizado, es decir, la certeza y la convicción. Por tanto, vemos tres ejemplos. En Hebreo 1:3 se refiere a la esencia. En Hebreos 3:14 se refiere a la realidad de la confesión o profesión del creyente. En Hebreos 11:1, que acabo de leer, se refiere a las promesas del Evangelio experimentadas en el presente, pero no consumadas hasta el futuro. Por tanto, es por fe. Se ha encontrado este término en los papiros egipcios, donde significa un título de propiedad. En ese sentido, refleja el uso del espíritu como una arras o una garantía, como nos dice también el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo son las arras, aquellas que se dan como garantía, como promesa de lo que ha de venir. También la palabra convicción, esta palabra ocurre solamente aquí en el Nuevo Testamento. Se refiere a la comprobación por prueba. Las dos frases en el versículo, una están en paralelo, pero ambas presentan pasivos participios. Por lo tanto, seguridad y convicción se unen estrechamente y de ella los fieles viven sus vidas. Es decir, podemos vivir unas vidas por fe. Dice de lo que no se ve, sigue diciendo este versículo 1. Los siguientes ejemplos vemos que son de personas que viven en primer lugar
en esperanza en los presentes y en los futuros hechos de Dios. Y en segundo lugar, vemos la confianza en las personas espirituales de Dios. Recuerda, Dios es espíritu y hay que buscarle en espíritu y en verdad. Hay que buscarle. A Dios no lo vamos a estar buscando, no creamos, no pensemos que Dios va a presentarse como un ser humano. Puede hacerlo, claro que sí, porque es poderoso. Y de hecho Él se manifestó en la persona del Señor Jesús. Se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí y a toda la humanidad, para salvarnos de las consecuencias del pecado que era la muerte. Pero la vida, lo que Dios te da, es vida en Cristo Jesús. Por tanto, vemos aquí que encontramos que su concepto del mundo guía sus decisiones diarias, no circunstancias, no materialismo o egocentrismo. La realidad física es subordinada en alguna manera a la realidad espiritual invisible. De otras palabras, muchas veces lo que ocurre en nuestra vida física son las consecuencias de nuestra vida espiritual. Están impregnadas y llegan a haber consecuencias. Cuando la persona vive una vida espiritual desastrosa, su vida va a ser una vida física desastrosa. Pero si su vida espiritual es una vida de comunión con Dios, con el Hijo de Dios, si lo tiene en su corazón como Señor y Salvador, va a tener la paz que el mundo no tiene. Y vemos ahí la gran diferencia que hay. Dice el versículo 3, vemos la realidad física se conoce por el único sentido, y esto no es eterno sino pasajero. La realidad verdadera eterna no es visible. Versículo 27 nos lo está diciendo ahí, y por lo tanto debe ser abrazada por la fe, no por la vista. Recuerda siempre esto, las cosas que se ven son cosas pasajeras. Por tanto, Dios en su palabra también no quería que su pueblo, es decir, el pueblo de Israel, se hiciese ídolos. No podían hacérselos porque ¿cómo se pueden hacer una imagen de Dios si no la han visto nunca? Sin embargo, el hombre se lo hacía y Dios lo aborrece y lo sigue aborreciendo en el día de hoy. Y sabemos cómo aquellos que se llaman en el día de hoy sacerdotes animan a las personas a que adoren muñecos. Y esto no es la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios invisible? Pues lo vamos a adorar como nos dice en Juan 4:12, en espíritu y en verdad. Así es como hemos de hacerlo. No tenemos que ir a tal o cual lugar. Lo podemos hacer en nuestra casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar, siempre que haya un corazón dispuesto para buscar a Dios. Sin embargo, vemos que es tan real y verdadera para los creyentes, para los cristianos, que controlan y demandan nuestras prioridades a través de la fe. Continúo con Hebreos 11:2, donde dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este versículo muestra bien clara que en la vida de los antiguos se sustentaba en la misma fe que la de los creyentes en el día de hoy, en la misma clase de fe, de manera que la fe de los antiguos creyentes es la misma fe de los actuales en el día de hoy y los del futuro. Ahora bien, no se trata tan solo de los antiguos de Israel, sino de la fe de todos los anteriores, donde dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando aquí de los ancianos, de los patriarcas, etc. El buen testimonio que alcanzaron ellos, fíjate que no procedían de ellos mismos, sino que procedían de parte de Dios, ya que es Dios quien los califica de perfectos, de rectos, de temerosos de Él y apartados del mal, como por ejemplo nos dice en Job 1:1, donde dice la palabra de Dios que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el hombre y la mujer solamente tienen que disponer su corazón para que Dios obre en nuestras vidas. Y el Dios, cuando obra y cumple sus propósitos en nuestras vidas, es cuando podemos alcanzar buen testimonio delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios. Por tanto, hemos de disponer nuestro corazón a Dios. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que aquellos hombres de la antigüedad, la revelación que ellos tenían era muchísimo más limitada que la que tenemos en el día de hoy nosotros.
Muchos de ellos, como por ejemplo Abraham, el padre de los creyentes, pues no tenía la Biblia, ni tampoco Noé, pero sin embargo habían depositado su fe en Dios. Imagínate lo que le podían llamar a Noé cuando estaba construyendo el arca. Nunca antes había llovido. Sin embargo, Noé por fe construyó el arca. Le podrían llamar loco, le podían llamar lo que quisieran y hasta burlarse de él, pero él creyó a Dios y construyó el arca, y vino el diluvio y se salvó por fe, pero los que no creyeron no se salvaron. Por tanto, vemos que también las promesas fueron menores a las de hoy. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la nueva dispensación, estamos en el tiempo de la gracia, y hoy tenemos muchísimas mejores promesas que no antes. No las voy a enumerar porque son muchísimas, pero por la fe que lo sustentaba era como la de hoy. La fe, como he dicho anteriormente, era exactamente igual, aunque, como he dicho también, no tenían las mismas promesas que tenemos nosotros en el día de hoy. La fe es no una creencia desnuda o la comprensión intelectual. No se trata de eso. No se trata de aquel que está, bueno, pobrecito que no entiende y ya por eso dice que cree. No se trata de eso. Se trata de una disposición a confiar en el Dios, creador de los cielos y de la tierra, y también del ser humano, que nos ha creado a su imagen y semejanza, y creer en su palabra. Es decir, confiar plenamente en Él y aferrarse, cogerse a Él, para que cuando lleguen esos tiempos, y que van a venir, seguramente, incluso a las personas que son millonarias, que tienen millones, le vienen tiempos de crisis, le vienen tiempos de enfermedades. Bueno, los que tienen dinero dicen, bueno, veamos, mejor médico, la mejor enfermería, los mejores doctores, pero cuando viene la muerte no hay quien lo pare. También puede venir la soledad, puede venir. ¿Cómo podemos afrontarla? ¿Cómo la afronta el mundo en el día de hoy? Pues lo afronta ¿cómo? Con alcohol, con drogas, con vicios que perjudican su salud en muchos casos. Y muchas veces cuando pueden estar eufóricos, pero cuando se les acaba, vuelven a estar otra vez vacíos. ¿Por qué? Sencillamente porque ese rinconcito que hay en su alma y que Dios ha creado no está para llenarlas con la droga, con el alcohol, con el sexo. No, está para que habite Dios en ti a través de su Espíritu Santo. Pero esto se hace solamente cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y nos reconocemos que somos pecadores delante de Dios. Por tanto, es bueno que cuando llegue ese tiempo estemos firmes. Firmes no en tener una buena cuenta en el banco, porque muchos piensan que estar firme es eso. No, estar firme en la fe, estar firme en la palabra de Dios, porque podremos entonces superar cualquier circunstancia que nos venga. Y recuerda, y si estamos así firmes, ¿quién nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Espada, desnudez, hambre, tribulación, persecución, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Continúo con Hebreos 11:3. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe da un claro entendimiento al creyente sobre, como dice aquí, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que dice entendemos. Nótese, aquí esta expresión está en presente, no dice entendieron o entenderán, no, está en presente, entendemos. Esto nos indica que no solo creyeron los antiguos padres, patriarcas, sino también en este tiempo presente y a través de todos los siglos. Y no solo esto, sino que también la raíz de este verbo está vinculada al intelecto y a la mente. Por tanto, se refiere a una acción comprensiva plenamente por la mente, porque dice entendemos. Está hablando de mente ahí. De manera que la fe permite hacer una expresión formal sobre el origen del universo. Aunque la fe es creer, también es cierto que la verdadera fe es razonable, ya que Dios revela en su palabra cómo se produjeron todas las cosas y cómo Él las creó. Aunque la razón humana hay veces que infiere
en la existencia del Creador, aun cuando contempla la creación. Todos sabemos y todos estamos esperando que llegue el fin de semana para irnos al campo, para irnos a la playa, para disfrutar, como se suele decir, de un descanso, pero en realidad es para disfrutar de la naturaleza. Cuando estamos ahí viendo la amplitud del mar, por ejemplo, ¿cómo nos quedamos? Con la boca abierta. Y cuando estamos en una noche viendo las estrellas, viendo el firmamento, viendo ese esplendor, ¿cómo nos quedamos? Decimos, qué poquita cosa somos, ¿verdad? Qué maravilloso todo. Sin embargo, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Sigue diciendo el universo. Literalmente tiene que ver con tiempo, cuando se habla de universo. Estamos viendo el universo físico, y por tanto se habla de tiempo, de edades, de siglos, de manera que a través de la comprensión, es decir, que comprendemos lo del tiempo como una enorme extensión de tiempo en el que se producen y discurren las cosas materiales que el hombre puede ver, y las puede ver en el firmamento, como he dicho antes, cuando estamos contemplando las estrellas. El universo fue constituido. Utiliza aquí el verbo que significa equipar, perfeccionar. Por tanto, el universo no es un caos, sino todo lo contrario, un cosmos. Esto es, una perfecta organización que ha sido puesta en orden, pero no ha sido puesta en orden casualmente, sino que ha sido puesta y creada por el Creador, que es Dios. Tanto en el sentido desde sus orígenes como después de sus orígenes, Dios es creador. Y los muchos mundos que Él ha creado y ha hecho Dios, Él lo ha ido organizando en forma estable y permanente por su propia voluntad, porque Él es soberano. Dice por la palabra de Dios. Esto no es el término griego logos, sino es el término griego rema, que se usa en la palabra hablada. Este uso se refiere a la creación, la palabra, como he dicho antes, hablada. Y nótese estos versículos. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos que es la palabra hablada. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Vemos otra vez que dijo Dios. Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestia y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Desde Hebreos 1:2 sabemos que el Logo de Dios fue el agente de la palabra para la creación. ¿Y quién es el Logo de Dios? Pues lo vamos a ver ahora. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, he ahí el Logo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por tanto, estamos viendo que Jesús es Dios. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estamos hablando aquí del Señor Jesús. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho, creado por medio de Él y para Él. Esta afirmación de la fe llega a ser el concepto de la cual los creyentes podemos vivir una vida terrenal. Esto no quiere decir que se rechace la investigación científica, ni mucho menos, sino que se ubica dentro de la perspectiva de la fe. Los creyentes permitimos que la ciencia descubra los mecanismos del orden creado, pero de esa revelación que sea una revelación natural. Pero afirmamos por fe que solo Dios está detrás de todo lo creado y todo lo que está revelado en la Biblia, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se hicieron las cosas que no se veía, es decir, que no fueron hechas de la materia preexistente. Es decir, como el hombre no lo veía, decía, bueno, es que está por otro lado y de ahí lo ha cogido. No, no es eso. Pero sí fue hecho de la nada, desde que la invisible, masa cubierta con la oscuridad, y se llevó todas las cosas visibles a un hermoso orden en el cual vemos en el día de hoy. Y todo esto desde los ocultos secretos e ideas en esa mente divina y perfecta que es Dios. Por tanto, vemos que la creación y todas las cosas son hechas de la nada. No parece ser una alusión a la palabra que se usa para la creación, lo que significa hacer aparecer como cosas invisibles, ni mucho menos. Por tanto, voy ya concluyendo con esto. La fe no es una mera credulidad, sino una aceptación lógica que da contenido a lo que Dios afirma en su palabra. En otras palabras, los cristianos, los creyentes, no somos personas ignorantes, sino que calibramos muy bien. Y cuando entendemos por fe, es porque tenemos una experiencia con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Experiencia que muchos no la han tenido y que sin embargo nos califican, como te he dicho antes, de ignorantes, pero que sin embargo ellos no han tenido esa hermosa experiencia. Pero la voluntad de Dios es que todo hombre y toda mujer sea salvo, para que puedan tener esa comunión con Él. Por tanto, vemos que el incrédulo siempre estará buscando vías que sustituyan al Creador. Por ejemplo, desde la evolución hasta la explosión cósmica, y un montón de ideas y filosofías más, y todo ello para no reconocer de que Dios ha creado los cielos y la tierra. En otras palabras, el incrédulo siempre va a tratar de eliminar de su mente a un Dios creador y hacerse él a sí mismo su propio Dios, es decir, él mismo. Y vemos ahí el engaño tan grande que hay de parte de Satanás, el cual engañó en el huerto de Edén a la mujer y al hombre, diciéndole que no iban a morir, sino que serían iguales a Dios. Es eso precisamente lo que el hombre todavía trata en el día de hoy cuando está desdeñando, olvidando, no queriendo saber nada de parte de Dios. Sin embargo, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Él dice en su palabra que Él ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Vemos ahí el amor y la misericordia de un Dios bondadoso, que no está ausente, que no está lejos, que está cercano. Sin embargo, el creyente genuino, auténtico, cree lo que dice la palabra de Dios y lo acepta por medio de la fe. Mi amigo y mi amiga, sabemos de muchas personas que se pasaron sus vidas estudiando. Sus padres gastaron verdaderamente fortunas en los estudios para que su hijo o sus hijos pudieran ser el día de mañana unas personas ilustres, unas personas que entendieran y supieran defenderse en la vida. Y en cualquier campo lo podemos hallar estas personas que han estudiado en el campo de la física, de la investigación, de la enseñanza, etcétera, de doctorado. Son personas que son inteligentes, muy inteligentes, personas que han estudiado, que lo califican todo, que lo tienen todo que examinar. Algunos también se pasaron sus vidas negando a Dios, porque ellos necesitan comprobar. Ellos quieren meter en un laboratorio a Dios y examinarlo.
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que es todo lo contrario, que hay que aceptarlo por medio de la fe, no por medio de los estudios. Sí, podemos estudiar la palabra de Dios, pero si lo hacemos con fe, eso va a crear en nosotros un deseo, un anhelo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Por tanto, muchos de ellos también se pasaron sus vidas negando a Dios y a su palabra, la Biblia, como no. Pero luego trae estudiar y estudiar, comprobar y comprobar, pasar años y más años, llegaron a una conclusión. Y es que admiten que detrás de toda la creación debe de haber un ser supremo. Naturalmente ellos no dicen a Dios, pero reconocen en lo más profundo de su corazón y de su mente que hay un creador, que hay un ser supremo. Mi amigo, mi amiga, si tú eres uno o una de esos intelectuales, al final tendrás que reconocer que el cielo no está puesto ahí por casualidad. Pero si tú crees por fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lo creó Él todo, y que de tal manera amó Dios al mundo, como he dicho antes, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida eterna, tú podrás aceptarle en tu corazón como Señor y Salvador por medio de la fe. Y te digo algo, no perderás el tiempo ni los años negando a un Dios creador, sino que podrás disfrutar de la paz de Cristo Jesús, que puede venir a tu corazón si tú lo aceptas por medio de la fe. Por tanto, si tú en esta hora quieres ahora aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recuerda, tú podrás decir no me hace falta, pero llegará un día que tendrás que clamar a Él. Y la palabra de Dios dice bien claro que hoy es día de salvación. Hoy es día, no otro día. Mañana no sabes tú lo que va a ocurrir en tu vida, ni yo tampoco en la mía, claro está. Aprovecha lo que Dios te da, que es la salvación en Cristo Jesús. Por tanto, te animo ahora ahí a que puedas orar conmigo y decir en este momento, repite y di, Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que has creado los cielos y la tierra. También reconozco que soy un pecador, una pecadora, porque he estado luchando en contra de ti. Pero hoy, a través de tu palabra, me he dado cuenta de que no es así, que tú eres el Salvador del mundo. Por eso te acepto en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues yo te animo también a que sigas leyendo, estudiando la palabra de Dios. Si te gusta el estudio de la palabra de Dios, vas a encontrar, te vas a deleitar ahí. Hay muchísimas áreas en las cuales hay historias, hay de todo, pero sobre todo vas a sentir el calor, el confort del Espíritu Santo de Dios si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, que te va a guiar a toda la verdad. También te animo a que puedas visitar una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y tú puedas crecer ahí espiritualmente. También a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa, si así Dios lo permite, que Dios os bendiga a todos. Que tú eres real, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo no decir que vives en mí si te siento en cada latido
latido de mi corazón. Si en el vientre de mi madre me formaste y mi embrión vieron tus ojos, oh Señor, si tu aliento dio vida a mi espíritu para adorarte por siempre, oh mi Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Un día emite a otro tu palabra y una noche a otra tu sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Un día emite a otro tu palabra y una noche a otra tu sabiduría. ¿Cómo he de negar que tú eres real si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cómo no decir que vives en mí si te siento en cada latido de mi corazón? Si en el vientre de mi madre me formaste y mi embrión vieron tus ojos, oh Señor, si tu aliento dio vida a mi espíritu para adorarte por siempre, oh mi Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Un día emite a otro tu palabra y una noche a otra tu sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Un día emite a otro tu palabra y una noche a otra tu sabiduría. No puedo negar que eres real, Señor. ¿Cómo he de negar que tú eres real